Hola mis hermanos, es una bendición poderles saludar, anhelando en el nombre del Señor que se encuentren todos bien junto a sus familias. Y tengo la bendición de traer el mensaje de la palabra del Señor para este día, para su vida, para mi vida también. Voy a pedir que por favor abra su Biblia en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 2, versos 1 al 12. El Evangelio de según San Mateo, capítulo 2, versos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, estamos en esta hora frente a tu palabra y queremos pedirte que hables a nuestras vidas hoy. Por amor, por misericordia, nos encomendamos a ti en esta hora. Rogamos que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos habla todo el tiempo y a todos. Dios nos habla todo el tiempo y a todos. Esta expresión bendijo mi vida de un gran pastor y maestro, a quien estimo y respeto mucho, Pastor Rodrigo Soto Jeffy. Y la verdad es que cualquiera que sea la profesión que ejerzamos, el lugar donde tú o yo nos desenvolvamos, las circunstancias que estemos viviendo, sean estas buenas o malas, Dios siempre va a hablarnos, iglesia. Puede ser por medio de un niño, puede ser por medio de un anciano o adulto, por una necesidad personal o de alguien más, alguna catástrofe o evento de la naturaleza, algún sueño. Y como lo vamos a ver hoy, a través de una profesión u oficio que estemos ejerciendo. Los cristianos debemos entender que Dios en su gran amor siempre va a hablarnos. ¿De qué manera Dios me puede hablar? ¿De qué manera Dios le puede hablar a usted? La porción bíblica leída nos sugiere 3 formas en cómo Dios le habló a los magos. Dios tiene muchas formas para hablar con sus hijos.
de distintas maneras. Dios es infinito en recursos para hablar a sus hijos. Pero en este pasaje bíblico vamos a ver tres formas en que Dios le habló a los magos. Quisiera hacer un paréntesis antes de desarrollar el mensaje de hoy. Muchos cuentos navideños mencionan a tres reyes que siguen una estrella para adorar al niño Jesús en Belén. En la Biblia no los denominan reyes, ni se especifica cuántos son, sino que solo dice que son sabios del Oriente. En muchas cortes del Oriente, entre ellas la antigua Persia y la antigua Babilonia, los astrólogos solían hacer de veces asesores sacerdotales del rey, expertos en el arte de la magia. En los siglos transcurridos, desde entonces los magos han sido considerados o interpretados o puestos por nombre como reyes magos, ¿cierto? Las narraciones posteriores de la historia identificaron los nombres de los magos, así como sus tierras de origen, que Melchor era de Persia, Gaspar de la India y Baltasar de Arabia. Recordemos que los medos persas, relacionados también con los babilónicos, fueron quienes inventaron la astronomía, el calendario lunar y el zodiaco. Fueron grandes maestros del álgebra y las matemáticas avanzadas. Eran destacados científicos y matemáticos. Inventaron el calendario lunar, que dividía el año en 12 meses, basados en las fases de la luna, donde los meses estaban divididos en semanas de 7 días y cada día dividido en 24 horas y cada hora en 60 minutos, como lo vemos hasta hoy. Ellos estudiaban también los signos en el firmamento, los sueños, los acontecimientos inusuales. A través de este sistema de revelación, ellos predecían el futuro. Por eso es que se convirtieron rápidamente en expertos astrónomos, que estudiaron y guardaron los registros y los movimientos de las estrellas cada noche. Podían predecir eclipses de sol y luna. Inventaron muchos nombres en las constelaciones que hasta el día de hoy permanecen. La propuesta de hoy es que Dios les habla a los magos de tres formas. La primera, a través de su profesión u oficio, versos 1 y 2. A los magos sabios del Oriente les habla por medio de elementos de la creación, donde ellos estudiaban las estrellas. Pero note esta importancia. Esto a ellos solamente les alcanzó para llegar a Jerusalén. Pensaba en el texto bíblico, ¿por qué a veces las profesiones alejan a la persona de Dios, siendo que debieran acercarlos a Dios? En este caso de lo que estamos viendo hoy, a los magos les habla a través de lo que ellos estudiaron, a través de su profesión, de su oficio. La segunda forma en que Dios les habla a los magos, y esto lo vemos en el verso 3 al 6, que lo vamos a leer aquí. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. A través, como punto 2, a través de las personas que conocen la Escritura. Aquí dice que
Estos sacerdotes, conocedores de la Escritura, están tomando el pasaje bíblico del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Entonces, la profesión que tienen los magos, los sabios de Oriente, les alcanza solamente para llegar a Jerusalén, pero allí se encuentran con personas que conocen la Escritura. Como punto 2, Dios les habla a través de las personas, de los hijos de Dios, de los sacerdotes que conocen, de los servidores de Dios que conocen la Escritura. Pero también vemos en el verso 7 al 12 que finalmente Dios les habla a ellos personalmente. ¿Cuándo? Cuando estos magos sabios de Oriente le reconocen a Jesús como el Salvador. Dice allí el verso 7 al 12 que ellos se postraron delante de Él. Eso es una actitud de reconocer. Cuando uno se postra delante, es para reconocer a esa persona, para reconocer esa deidad que tengo allí, de reconocerla como Dios, como Rey, como soberano. Y dice que y le adoraron. Ellos allí llegaron con sus ofrendas, llegaron con una actitud de adoración. El verso 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto también es un texto paralelo y relacionado con el profeta Isaías, en el capítulo 60, verso 6, donde dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Estos sabios de Oriente llevaron esos presentes quizás sin saber el significado de las ofrendas que prepararon y llevaron al nacimiento de este gran rey. El oro representa la condición de Jesús de rey de los judíos y de toda la creación. El incienso está representando la divinidad del niño y su identidad como hijo de Dios. Y la mirra se refería a la posterior mortalidad de Jesús, cuando Él entregaría su vida por toda la humanidad. ¿Podemos ser guiados hoy hasta su presencia? A través de nuestra profesión u oficio, teniendo en cuenta que no es suficiente para llegar ante Él. Como punto 2, vimos que Dios les habla a estos sabios de Oriente a través de los mensajeros que conocen la Escritura. Es bueno que te acerques, que nos acerquemos a alguien que conozca la Escritura, que tenga una palabra fresca de Dios para nuestras vidas. Que no solamente nos diga lo que queremos escuchar, sino que a través de esa palabra podamos encontrar exhortación, corrección, consolación. Y a esa palabra dicha por un hijo de Dios, por un sacerdote, por un enviado, por un mensajero de Dios, debemos ser obedientes al mensaje de la palabra que se nos esté entregando. Porque Dios nos puede hablar a través de sus hijos, de sus siervos, pero podemos ser desobedientes. Sin embargo, aquí vemos estos requisitos fundamentales. La profesión de estos sabios de Oriente les acerca limitadamente hasta un lugar donde tienen que encontrar a los que conocen la palabra de Dios y hablar con ellos, para finalmente Dios les pueda hablar personalmente a sus vidas, porque ellos primeramente les reconocen a Él como Rey y Salvador, porque dice que se postraron y le adoraron. Y cuando le vieron y estuvieron con Él,
si seguimos la secuencia de esta hermosa escena, sacaron sus ofrendas para Él. ¿Qué ofrenda podemos hoy presentar delante del Rey? El oro, en señal de reconocimiento como dueño de todo y con la potestad absoluta sobre su vida, sobre mi vida. El incienso, como esa oración, como ese clamor de adentro de nuestra vida, de nuestro corazón sincero, grato delante de Dios. O como la mirra, que en el tiempo antiguo se usaba como un perfume para poder regar, rociar sobre el cuerpo de un muerto. ¿En qué condición nos encontramos hoy? Nos encontramos, en el caso de la mirra, con una especie de padecimiento en nuestras vidas, en nuestro yo interior, en que a pesar de lo que estemos viviendo, nosotros mantenemos el amor de Dios en nuestras vidas y también hacia nuestros semejantes. ¿Qué tipo de ofrenda tenemos para reconocerle hoy como Rey? Y yo le invito, como conclusión, a que veamos la secuencia en cómo Dios le habla a estos sabios de Oriente. Es la misma forma en que Dios hoy nos puede hablar o nos está hablando. Dios siempre tiene algo que decirnos allí en el lugar, en la profesión en donde tú y yo nos desenvolvemos. Allí Dios nos puede estar hablando. Sí, aquí se ve una ansia de que estos sabios de Oriente buscaban a Dios. Buscaron a través de un deseo del corazón. Fueron obedientes cuando tuvieron la señal de esa estrella, de la profesión, de cómo la entendieron esa estrella a través de lo que ellos estudiaban. Ellos fueron obedientes porque tenían un deseo, una pasión. Y sin saber mucho, solo con el deseo se prepararon con ofrendas, con disposición del corazón. Se presentaron, buscaron ante el rey de turno, que era Herodes. Era un rey malvado, siniestro. Se decía en ese tiempo que era mejor ser un trabajador, un siervo de Herodes, que ser familiar o amigo, porque él sospechaba de sus familiares, de sus amigos, y los mandaba a matar rápidamente. Se les llama por ahí en una parte de la historia que Herodes era loco. Tenía crisis de pánico, crisis de persecución, que todos lo traicionaban, todos querían la muerte de él. Y mataba al destajo. Los capítulos posteriores al que leímos, hace una gran matanza de niños porque piensan que ese rey le va a usurpar su reino a él. Pero estos reyes no, estos reyes anhelaban, fueron obedientes a esa señal que tuvieron de Dios a través de sus profesiones. Por eso preguntaba, ¿por qué una profesión nos puede alejar de Dios? Que yo en esa profesión allí puedo estar hambriento, sediento de Dios, y Dios me puede hablar. A lo mejor no tendré el encuentro propicio, neto, propio de encontrarme con Jesús. Pero si soy obediente, si tengo ese desespero por Dios, como estos magos prepararon su vida, su cuerpo, sus camellos, agua, y prepararon ofrendas, y consultaron a quienes conocían la Escritura, y fueron obedientes a la palabra. Si tú tuviste ese llamado de Dios, y Dios te está hablando, y Dios te va a seguir hablando a través de sus predicadores, de sus siervos, de los pastores, de líderes, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces eso nos llevará a tener un encuentro con Dios, a postrarnos delante de Él, de reconocerlo como Rey y Señor, y Él nos hablará personalmente, porque dice que después le habló Dios directamente a ellos, que no se regresen donde Herodes,
porque Dios conocía el plan siniestro que tenía Herodes. Y ahí Dios le habló personalmente a ellos, no le habló a través de José, de María, le habló directamente a ellos. Una vez que ellos le reconocieron como rey, se postraron, le adoraron, sacaron ofrendas para Dios. En esa actitud del corazón, Dios les habló. Voy a invitar a que oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Cuántas veces nos has hablado a través de nuestras profesiones y nos sigues hablando hoy, y a veces no queremos escuchar, no queremos entender. Ayúdanos a tener esa ansia, ese anhelo, ese deseo profundo, esa necesidad de que tú nos hables a través de nuestras profesiones. Pero entendemos que eso no solamente nos bastará, no solamente no nos va a alcanzar, Señor, para llegar donde tú estás. Tenemos que llegar a un lugar donde nos encontremos con tus ungidos, con tus siervos, que nos hablen la palabra, y una vez que nos digan la palabra, ser obedientes. Y al tener esos dos pasos, Señor, esa actitud del corazón que tú estás viendo, eso nos guiará final y definitivamente donde al estar contigo te podemos reconocer como Rey y Señor de nuestras vidas, y sacar de nuestras ofrendas delante de ti. Si tenemos recursos económicos, materiales, entregarlos, Señor. Hay tanta necesidad en tu pueblo, en tus hijos. Pero tener esa actitud y entender, Señor, que estoy reconociéndote como Rey a través del oro, a través del incienso, a través de una oración sincera, genuina delante de ti, con nuestro corazón derramado delante de ti, con respeto, con reverencia, para que tú luego nos hables personalmente, como le hablaste a los magos, directamente a los sabios de Oriente, Señor, que tomaran otro camino y que no fueran donde Herodes. Y así tú nos puedes hablar personalmente, Señor. Y si hoy día nos encontramos en una condición como esa ofrenda de mirra, Dios, con un padecimiento en nuestras vidas, con un dolor, con una tristeza, quizás porque estamos lejos de la persona que amamos, porque estamos lejos de nuestros seres amados, consuela nuestros corazones. Háblanos a través de nuestra profesión, por favor. Háblanos a través de los que conocen tu palabra. Háblanos personalmente, Señor. Aquí estamos para adorarte, para postrarnos, para traer estas ofrendas delante de ti, nuestra vida. Y queremos adorarte y queremos bendecirte en este tiempo, Señor. Oro, Señor, por los que están padeciendo en este día. Oro, Señor, oramos como iglesia por los que se encuentran tristes, porque no hay paz en sus corazones, porque hay alguien que está pasándola mal, Señor, por una división familiar, por una enfermedad. Oramos como iglesia por los que no están bien en estas fechas, porque sus corazones están tristes allí, como ese padecimiento que representa la mirra, pero aún por dentro está ese amor vivo y pleno hacia ti, Señor, y hacia nuestros semejantes. Trae paz y consuelo para tu pueblo, para tus hijos. Te lo rogamos y te lo pedimos por medio de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria.
corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos